En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Querido amigo, ¿te has dado cuenta que hay como que dos tipos de personas? Unas que ante los hechos están muy atentos para ver qué critican. Y algunos otros que están atentos a los hechos para ver qué es lo que aprenden. Y cuando nos referimos al Evangelio, pues en esto va más allá de lo que podríamos decir un mero chisme, una mera crítica o el destino de la vida del creyente. Veamos qué podemos aprender de esta narración del Evangelio. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos del 1 al 6. En aquel tiempo Jesús entró en la sinagoga donde había un hombre que tenía tullida una mano. Los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y poderlo acusar. Jesús le dijo al tullido: levántate y ponte allí en medio. Después les preguntó: ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir? Ellos se quedaron callados. Entonces, mirándolos con ira y con tristeza, porque no querían entender, le dijo al hombre: extiende tu mano. Le extendió y su mano quedó sana. Entonces se salieron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ya hemos señalado que el Señor Jesús es un provocador. Pero es un provocador para que aprendamos a ser mejores. Es un provocador para que abramos nuestra mente a la realidad, no solamente como se nos presenta en el mundo, sino a la luz del Evangelio. Yo hoy lo que quiero destacar es de que en esta ocasión, esta es una curación como similar a la que ya habíamos escuchado, la de un tullido, nada más que la anterior había sido en una casa, probablemente la casa de Pedro. Ahora es el Señor Jesús el que va a la sinagoga, y entonces no nos tiene que extrañar que allí hubiera fariseos. Como quiera, ante la buena obra que el Señor Jesús hace, porque Él preguntará: ¿qué está bien hacer en sábado, el bien o el mal? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, aquí destacamos que no solamente está, y aquí por eso señalo el término provocador del Señor Jesús, no solamente está en una sinagoga, sino que está en sábado. Un sábado que es un día tan especial para los judíos, porque para ellos es un día sagrado en donde pues no hay que hacer nada, incluso ni siquiera el bien. Por eso el Señor Jesús les cuestiona. Y bueno, el resultado de este querer enseñarles a pensar y actuar, pues en el caso de los fariseos tiene una connotación negativa, porque se sienten violentados, se manifiestan enojados e incluso saldrán con la idea de unirse con los seguidores de Herodes, herodianos le llamaban, con los cuales no se hablaban, porque los consideraban pecadores, pero se quieren aliar con ellos para matar al Señor Jesús. Bueno, pues ya aquí por lo pronto lo que nosotros podemos aprender es cómo el Señor Jesús es libre y no nos impone su palabra. Y en cuanto provocador, revolucionario, lo que quiere no solamente es llegar y cambiar como que las estructuras, sino llegar al corazón del hombre, para que entonces efectivamente desde este cambio interior nosotros podamos hacer un cambio en la familia, en nuestro ambiente, en la sociedad, en el mundo. Ese es el papel del cristiano. Cuando nosotros conocemos al Señor Jesús, cuando vamos interiorizando en Él, cuando vamos experimentando la alegría y el gozo que se da en nuestro corazón, entonces efectivamente podemos ser transformadores también de nuestra realidad. Este es el primer punto, mi encuentro con el Señor Jesús, pero la realidad en relación a todo aquello que me rodea. Fíjense que
Por ejemplo, en la planeación, ahora que llamamos la planeación estratégica, una empresa que quiere crecer, pues debe de ver cuáles son las situaciones. Hay un método que se llama el FODA, que es poder conocer nuestras fortalezas, nuestras oportunidades, nuestras debilidades, las amenazas que hay a nuestro alrededor. Pero el otro día, leyendo y estudiando un poquito algunas de estas cosas, decía, es que hay que añadir un elemento, el entorno. ¿Cuál es el entorno de los planes que yo quiero hacer? Lo mismo yo podría decir, no se trata solamente de que yo analice las cosas, las situaciones, mi vida, sino que yo también pueda ver el entorno, lo que hay a mi alrededor. Por eso el cristiano tiene que estar muy interesado e insertado en cuáles son las situaciones de la fe, pero también cuál es la situación del mundo, de la sociedad, del ambiente que me rodea y de la iglesia. Porque entonces es como cada uno de nosotros aprendemos efectivamente a ver, podríamos decir de una manera más amplia, lo que es la realidad. Una realidad que de alguna manera también nos condiciona. Bueno, pues ante los condicionamientos del mundo, yo tengo que aprender a ser libre. Y ahí está la economía, ahí está la publicidad, ahí está la política, ahí hay tantas cosas que salen de mi mano, que hay algunas personas que entonces se deprimen, se acomplejan, se angustian. Y el Señor Jesús nos enseña a ser libres definitivamente. Lo que yo sí diría en esa libertad es de que mientras que los fariseos se cierran a la palabra del Señor y podríamos decir incluso hacen planes para matarlo a él, aquellos que se maravillaron ante lo que el Señor Jesús hacía, aquellos que le creyeron a él, empezaron con un cambio profundo en su vida. Comenzaron a vivir de manera más alegre y más libre. Y entendieron que el amor de Dios es tan grande en nuestros corazones, que así como aquel hombre tullido le devuelve la salud del cuerpo y transforma también su interior, sana su psicología, sus emociones y le da vida nueva y eterna, pues también cada uno de nosotros efectivamente tenemos que aprender a vivir de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo, que nos da esperanza. Para aquel hombre tullido no había una esperanza, simplemente seguiría tullido. Para aquellos que estaban acostumbrados a hacer las cosas siempre de la misma manera, no había esperanza, las cosas así son. Una fe triste, oprimida, y con el Señor Jesús se convierte en una fe viva, alegre, explosiva, yo me atrevería a decir, para poder compartir con alegría el Evangelio con todos aquellos que nos rodean. Bueno, pues ojalá tú y yo sepamos que estamos llamados a sembrar siempre esperanza, que siempre podremos encontrar esperanza en Cristo en cualquier situación y que de esa manera entonces nuestra esperanza debe de estar viva siempre en el Señor Jesús. Hace unos días recordarás que hablábamos de la oveja negra. El Señor Jesús tiene esperanza en cada persona. Hoy también, ante una enfermedad, ante una situación difícil, el Señor siembra esperanza. Bueno, pues ante una guerra, ante una situación económica, ante un país que se viene para abajo, ante lo que sea, los incendios que se dan en el mundo, ante la ecología, el cristiano siempre siembra esperanza, porque nuestra esperanza no está puesta solamente en los condicionamientos humanos, en lo que está a nuestro alcance, sino sobre todo en Jesucristo, el Hijo de Dios. Estamos en la escuela de Marcos. Estamos aprendiendo a ser discípulos del Señor. Estamos aprendiendo con Cristo a pensar y a ser libres. Estamos aprendiendo a amar. Estamos aprendiendo a ser líderes, misioneros, transformadores de la realidad. Estamos aprendiendo a tener y a sembrar la esperanza en Jesucristo el Señor. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, te acompañe hoy y siempre. Amén. Palabra me da